vamos a continuar con esta segunda parte, ahora sí, y vamos a ver los grupos, los diferentes grupos de personas que se encuentran en la palabra de Dios. Primero, en la primera parte, en esta tarde, vimos los diferentes métodos que se utilizan para poder interpretar la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver los diferentes grupos que se encuentran en la palabra de Dios, que son claros y bien definidos. Vamos a ver, es el punto número 6. Acá se me cae todo en la Biblia. Ahí está. Son 6 conocimientos básicos, bíblicos básicos para toda interpretación. Y la primera parte vamos a ver que hay diferentes grupos de personas en la Biblia. Según 1 Corintios 10:32, vamos ahí. 1 Corintios 10:32. Desde el punto de vista de las Escrituras, existen 3 grupos de personas claramente definidos. 1 Corintios 10:32. Dice así: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y en estos versículos, Pablo está animando a la iglesia con diferentes mandamientos, también de glorificar a Dios. En el versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis, hacedlo o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero luego va a mencionar a otro grupo, a otros grupos, judíos, gentiles y a la iglesia. Y vamos a ver este primer grupo, que son los judíos. Este grupo, muy interesante, es muy importante en la palabra de Dios. Generalmente en el Nuevo Testamento, con ese término se designa a los israelitas. Es la raza de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel, a Jacob. Más de la mitad del contenido de la Biblia está dirigido a Israel. Ese es un dato muy importante. De la palabra de Dios, de su totalidad, la mayoría está dirigido al pueblo israelita, al pueblo judío. Los pactos, bendiciones y promesas específicas que Dios tuvo con Israel no las hizo con ninguna otra nación. Dios tuvo una relación muy cercana con el pueblo judío. Hizo pactos, les dio bendiciones, promesas, que vamos a ver que están en la palabra de Dios, que los hizo con ese grupo en particular. Dice: la comunicación de Dios con Israel casi siempre se refiere a un aspecto terrenal, que está en Deuteronomio 28, 63 al 65, donde va a mostrar bendiciones terrenales. Dice: Israel tuvo, o sea Jacob, 12 hijos varones que formaron 12 familias. Estas llegaron a ser 12 tribus. Vamos a ver un poco de su origen. En Génesis 12, del 1 al 3, vamos a ver la historia de cómo comenzó el pueblo de Israel a través de la persona que Dios eligió, a Abraham. Génesis 12, 1 al 3. Dice así, Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, el versículo número 1 le da un mandamiento para poder obedecer también a Abraham, pero le guía para poder darle una promesa. La promesa era hacer de él una nación grande y bendecir a través de esa nación a toda la tierra. Entonces, ¿de quién está hablando de esta nación grande? Está hablando del pueblo judío, que comenzó con el patriarca Abraham, y a través de su hijo y su nieto, y a través también de José, empezó el pueblo judío. Hay muchos versículos ahí que podés ver, y no vamos a poder leer todos por una cuestión de tiempo, pero hay muchos versículos que se pueden estudiar, y vos también en tu casa podés profundizar la palabra de Dios para poder ver el origen del pueblo de Israel. Vamos a ver sus promesas. Dice: son de prosperidad y de dominio terrenales. Las referencias bíblicas son casi las del punto anterior y se resumen en: estas son las bendiciones o promesas que tiene Dios con el pueblo judío. Una gran nación, lees ahí, heredarían la tierra y ejercerían dominio sobre otros. Entonces las bendiciones del pueblo judío, de este primer grupo, ¿son qué? Son bendiciones
que tienen que ver con lo terrenal. Terrenal. Después lo siguiente, las normas de conducta. En los libros de Moisés tenemos todas las leyes y estatutos y ordenanzas de Dios para este pueblo. Hay leyes sociales, morales, dietéticas, de formas de culto, de cómo juzgar personas, etc. La norma de conducta para el pueblo judío tiene que ver con los libros escritos por Moisés, que son el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Entonces esos primeros 5 libros contienen toda la ley y toda la conducta, las leyes morales, la forma y el estilo de vida de los judíos. Todo lo que habla acerca de los judíos tiene que ver con los primeros 5 libros de la Biblia. Y entonces es muy importante y determina mucho de los judíos la ley. O sea, los primeros 5 libros. Luego vamos a ver su destino futuro. Como nación, descendientes de los patriarcas que recibieron las promesas, heredarán un reino terrenal. Y ahí se me borró un poquito, en Amós 9, 14 y 15, y en los siguientes pasajes vamos a ver que ellos más adelante van a recibir un reino aquí en la tierra, donde ellos van a gobernar. Así que vamos a poner entonces esta palabrita clave, reino terrenal. Esa es la promesa que tiene, su futuro. Vamos conociendo entonces a los 3 grupos bien definidos que están en la palabra de Dios. El primer grupo entonces son los judíos. Y ahora vamos a poder pasar a otro grupo. Este grupo es un poco más resumido. Este grupo tiene que ver con los gentiles. Y ahora vamos a ver algunos versículos, que este es un grupo quizás un poco menospreciado parecería dentro de la palabra de Dios, pero también amado por Dios. Porque a través, como veíamos, de Abraham iba a ser bendecido todo el mundo, y ese es el plan de Dios, porque Dios ama a todas las personas. Entonces vamos a ver que Dios quiere bendecir a todas las personas, toda la familia de la tierra a través de Abraham, a través de los judíos. Entonces el segundo grupo, ¿quiénes son? Bien, gentiles. Qué bueno que la merienda hizo efecto. Los gentiles. Gentiles. Ahí está. Vamos a ver algunas características de los gentiles. Está mucho más reducido que los demás grupos. Dice así: al elegir Dios un linaje, es decir, un pueblo para cumplir sus propósitos, el pueblo judío, automáticamente se formó otro grupo grande con todos aquellos que no están incluidos en el primer grupo. A estos se los llama gentiles, y es toda la gente que no es judía, por descendencia natural. Entonces, si vos tenés que pensar en los gentiles, tenés que pensar en que un gentil no es un judío. Ahí está bien definido. Vamos a ir a Mateo 6, 7. En este versículo 7 veíamos que hay un grupo de personas que oran de cierta forma, ¿no? Vanas repeticiones, dice acá. Oran de una forma repetitiva. Y está hablando de los gentiles. Bueno, me acuerdo que hoy estábamos en la iglesia pudiendo practicar un poquito así express, evangelismo ilustrado con un chico que ayer cuando terminó el club bíblico estábamos practicando, y me acuerdo que él me dijo, yo le dije que tenía que orar antes de hacer el evangelismo para poder ponerse a cuentas con Dios y también para poder pedir por las personas que van a escuchar, para que puedan entender el mensaje. Y él me decía, bueno, ¿rezo ahora o rezo después? Y yo le dije, ¿sabes cuál es la diferencia entre rezar y orar? Y él me dijo, no. Ahí le expliqué, ¿no? Rezar muchas veces se entiende por el rezo del Padre Nuestro, por el rezo a María. Tiene que ver quizás, o el entendimiento secular tiene que ver con repetir, ¿no? Esa oración que ya está definida, repetirla y repetirla y repetirla. Y muchas veces se hace sin pensar, ¿no? Pero en cambio, orar nosotros como creyentes entendemos que tiene que ver con hablar con Dios, con esa relación. Muchas veces nosotros cuando oramos nos olvidamos, ¿no? Y a veces parece que estuviéramos repitiendo lo mismo que siempre decimos. Y a veces no lo decimos de corazón, ¿no? Pasa a veces cuando tenemos que orar por los alimentos, que oramos rápido, o a veces que tenemos que orar rápido para hacer algo y repetimos lo mismo. Pero debemos recordarnos, y que este versículo también nos puede ayudar como una aplicación, que nosotros no debemos repetir siempre lo mismo, como los gentiles, que siempre están repitiendo las cosas sin pensar, sino que debemos pedirle a Dios con un corazón sincero, ¿no? Arrepentirnos con un corazón sincero y también hablar con Dios como una persona, porque Él es nuestro Padre,
a todos los que le recibieron. Así que, dice, usando vanas repeticiones, los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Este grupo gentil que estamos viendo se caracteriza por buscar a Dios, pero también a su forma, ¿no? Y bueno, en este caso veíamos que tienen palabrerías, intentan buscar a Dios a través de oraciones, de formas, pero bueno, no son el grupo judío, es lo que intentamos ver. Vamos a ver un versículo más, ya que este grupo tiene pocas características, que está en Gálatas 2:15. Gálatas 2:15. Mientras pensamos en cómo oramos también, ¿no? Porque este estudio de hermenéutica no es solamente un estudio teórico, sino práctico, que debe cambiar también, el estudiar la palabra de Dios debe cambiar nuestra forma de vivir. Gálatas 2:15. Bien. Dice así, nosotros judíos de nacimiento, como decían, pero decía, no pecadores de entre los gentiles. ¿Por qué? Porque el grupo anterior que vimos, el judío, tenían una actitud en su corazón de pensar que eran mejor que los demás. Y pensar que el grupo que no era judío eran lo peor. Eran una basura en comparación, no eran menospreciados por el grupo judío. Tener la sangre judía, nacer de parte de un judío, era para ellos lo mejor. Y se jactaban de eso y se creían superiores a los demás. Entonces, este grupo, el grupo gentil, también fue muy menospreciado por los gentiles. Y vamos a ver que a través de la historia también hubo mezclas entre judíos y gentiles, y también ese grupo, esas familias que se unían, también eran muy menospreciadas, ¿no? No así Dios, que no menosprecia a las personas, sino que las acepta y las busca. Así que esa actitud también nosotros debemos tener cuidado de menospreciar, ¿no?, a las personas. Bueno, vamos a ver el tercer grupo, porque este grupo gentil, entonces, ¿quién es el grupo gentil? Gentil es el grupo que no es judío. Para que te puedas acordar, no es judío. Bueno, vamos a ver el tercer grupo. Y el tercer grupo es la iglesia. Bien. ¿Quién es la iglesia? Podemos decir nosotros, pero vamos a explicarlo de una mejor forma, ¿no? Porque por venir a la iglesia, ¿somos parte de la iglesia? ¿Sí o no? No. Bueno, pero la pregunta es ¿por qué no? Vamos a ver algunos versículos que nos dicen por qué o cómo se es parte de la iglesia, ¿no? Con el grupo judío tiene que ver con la sangre, con el grupo gentil tiene que ver también con no ser judío, ¿no? Pero dice la iglesia formada por todos aquellos que sin distinción de raza, entre judíos y gentiles, ingresaron en este grupo no por un pacto, sino por un nacimiento espiritual. Como vemos en Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, que le dice que si quiere ver el reino de Dios, le es necesario nacer de nuevo. Entonces vamos a ver que este grupo tiene que ver con un nacimiento espiritual. Y también, para poder recordarte, ¿te acordás cuando naciste espiritualmente? O pensando bien, ¿naciste en algún momento espiritualmente? ¿O desde que vos naciste físicamente, que vos eras bebé, hasta el día de hoy, que tenés 30 años, 20 años, algunos más, otros menos, no importa eso, pero en algún momento de tu vida tomaste la decisión de aceptar a Jesús, tuviste un antes y un después en tu vida con Dios. Pensá en eso. ¿Por qué? Porque la obediencia no resulta como los judíos en grandeza terrestre, tiene que ver este grupo, ¿no? Porque veíamos que las bendiciones de los judíos tenían que ver con cosas terrenales, ¿no? Con un reino terrenal prometido, pero en cambio el grupo de la iglesia, vamos a ver, que tiene que conformarse, dice, más bien se la motiva a estar contentos con comida y con vestido. Y la verdad que esto es un punto muy interesante en este estudio. ¿Por qué? Porque también muchas veces nosotros deseamos muchas cosas, ¿no? En esta vida deseamos tener un mejor trabajo, deseamos tener un auto, una casa buena. Son deseos buenos muchas veces porque son para nuestra familia, no son egoístas en un sentido, quizás es para poder ayudar a nuestros hijos a que tengan algo mejor. En mi caso no, porque no tengo hijos, pero quizás para el día de mañana, ¿no?
pero lo que sí digo es que quizás deseamos cosas buenas. A veces pueden ser cosas egoístas, o a veces pueden ser deseos que dejan a Dios en segundo lugar, que eso está mal. Pero ¿sabes qué? En la palabra de Dios vemos en Primera de Timoteo 6:8, que te invito a que puedas venir conmigo. Primera de Timoteo 6:8, vemos que la iglesia, este tercer grupo, está animado a poder vivir de esta forma. Primera de Timoteo 6:8. No sé si está en tu apunte, creo que no, pero si lo querés anotar, anótalo, porque te va a ayudar para tu estudio. Primera de Timoteo 6:8. Leemos desde el 6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Primera de Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Bien, veamos que es muy importante, es una gran ganancia la piedad, o sea, una vida que refleje a Cristo, ¿no? Y muchas veces las cosas que nosotros menospreciamos, ¿no? Como puede ser venir a la iglesia, como puede ser un compartir, un estudio bíblico, o como puede ser este tiempo, que quizás puede ser difícil separarlo en tu domingo para venir a estudiar la palabra de Dios, a venir a una iglesia, a venir a compartir con los hermanos. Quizás tenías cosas más entretenidas, quizás para vos más importantes, o tenías deseos mayores de poder hacer en esta tarde. Pero ¿sabes qué? Es una gran ganancia poder invertir en la palabra de Dios, poder invertir en que Dios hable a tu vida y que tu vida sea transformada por la palabra de Dios a través de tus decisiones. Pero ¿sabes qué? El principio del versículo 7 es muy importante, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Si vos conseguiste algo terrenal, algo material en esta vida, quédate tranquilo, quédate seguro de que no lo vas a poder llevar al cielo. Así que si vos estás pensando en algo que vos valorás mucho acá en la tierra, tené cuidado de que eso no ocupe el primer lugar que tiene que ser Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque algún deseo que nosotros tenemos, algún deleite, como dice el versículo número 2 del Salmo 1, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, significa que tiene una delicia, un placer en la palabra de Dios, por sobre todas las cosas. Y por eso la busca y por eso la lee y la medita de día y de noche. Pero la pregunta ahí es, ¿cuál es la cosa que a nosotros nos deleita? ¿Cuál es lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón? Porque eso es lo que le vamos a ocupar tiempo de día y de noche. Entonces, pensar en eso también. ¿Qué es lo que está ocupando el primer lugar en nuestra vida? Y si esa cosa material, como puede ser un celular, como puede ser un auto, como puede ser una ganancia material, está siendo ocupada el lugar de Dios por eso. ¿Por qué? Porque es bueno pensar siempre de que si perdimos algo, de todas formas no lo íbamos a poder llevar. Y muchas veces somos probados perdiendo cosas materiales para poder despreocuparnos y sacar de nuestro corazón esas cosas materiales. Así que teniendo sustento y abrigo, me fui por unas ramas, pero para poder llegar al versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La iglesia está animada por el Señor a poder ser suficiente en lo que el Señor nos da y nos prometió, que es el sustento, la comida y el abrigo, la ropa. Nada más que eso nos prometió el Señor como iglesia. ¿Por qué? Porque las bendiciones vamos a ver que no son terrenales. Las bendiciones que nosotros tenemos son bendiciones espirituales. Y nosotros no estamos aquí en esta tierra para poder disfrutar de lo mejor, para poder tener lo mejor de lo mejor. Nuestro enfoque no está acá, porque no somos de acá. Somos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, las bendiciones que nosotros tenemos no son de acá. Nosotros tenemos las mejores bendiciones que son espirituales. Pero mirá lo que dice el siguiente punto. Se le advierte que será perseguida y odiada y las bendiciones que posee son espirituales. O sea, este grupo que están leyendo ahí, este grupo de la iglesia, las personas que nacieron de nuevo, un día, en un momento tomaron la decisión de arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios, nacieron de nuevo, Dios las salvó. Esas personas, la iglesia, yo que decidí aceptar
a Jesús en mi corazón en el 2014, y vos que lo aceptaste, somos parte de la iglesia, y mirá lo que dice, se nos advierte que vamos a ser perseguidos y odiados. Esto es un poco fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener una vida de tranquilidad, una vida de paz, una vida de disfrute, pero ¿sabes qué? Jesús ya nos advirtió esto. Y vamos a ir a Juan 15, 18 al 20. Decía, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que nosotros. Y si nos preguntamos por qué vamos a sufrir de todo esto, ¿sabes por qué? Porque como cristianos seguimos a Cristo. Y si a Cristo, el Hijo de Dios, perfecto, sin pecado, sin mancha, sin engaño, en su boca fue odiado, fue escupido, maltratado, fue muerto, imagínate lo que nosotros vamos a sufrir. En otros lugares del mundo hay creyentes que ahora mismo están sufriendo literalmente eso. Pero nosotros, de este lado del planeta, también vamos a sufrir en otros aspectos. Y debemos sufrir. Ahora la pregunta es, ¿estamos sufriendo por causa de Cristo? Porque si sos muy amigo del mundo y te estás pareciendo mucho al mundo, quizás no sufras mucho. Porque estás hablando de la misma forma, porque te estás comportando de la misma forma, porque capaz que no saben que sos cristiano, porque capaz que sos parecido a ellos. Y por esa causa quizás no sufrís, pero como un buen cristiano, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Entonces, también otra pregunta interesante es, ¿me estoy pareciendo a Cristo? ¿Estoy sufriendo como cristiano por seguir a Cristo? En mi trabajo, en el estudio. ¿Me conocen que soy cristiano? Pero no tanto porque digo que soy cristiano, sino porque vivo como un cristiano, como Cristo. ¿Por qué? Porque, como leíamos, si fuésemos del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero no sois del mundo, dijo Jesús. Antes, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo nos va a odiar en ese sentido. Y muchas veces tenemos malas relaciones con personas. ¿Por qué? Porque simplemente las personas no aceptan a cristianos. O sea, no le gusta que una persona, para ellos, piensen que es mejor que ellos, se crea mejor que ellos, que intente hacer las cosas bien. Esas personas quieren que todos hagan lo malo. Vos también tenés que tener relaciones, vos también tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro. Y si no lo haces, estás mal. ¿Cómo puede ser que no hagas eso? Y se enojan con vos y te separan. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que nosotros debemos soportar como cristianos. Eso es lo que nosotros debemos sufrir. Porque Jesús mismo dijo que lo íbamos a hacer. Entonces, si nosotros lo estamos padeciendo, está bien. Pero si nosotros no estamos sufriendo por Cristo, la pregunta es si estás teniendo una vida piadosa como Cristo. Así que, poder recordar esto también. Este grupo va a ser perseguido. Pero también va a tener bendiciones espirituales y no terrenales, como en el caso del primer grupo. El origen, dice, prometida por el Señor, en Mateo 16, 18. Vamos a ver ahí, Mateo 16, 18. Y ya este es el último grupo y es la última parte que vamos a ver en esta tarde-noche, en esta tercera clase de hermenéutica, que estamos avanzando rápidamente. Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es el versículo del que estábamos hablando anteriormente. Y Jesús hablaba acerca de la piedra sobre la cual iba a edificar su iglesia. Esa piedra tiene que ver con una piedra grande, con una piedra inamovible. No con Pedro, que es una piedra que va a perecer, y una pequeña piedra, como significa su nombre. Y las puertas del Hades, el infierno no va a prevalecer contra ella. Esta es una promesa espiritual muy buena, muy linda. ¿Por qué? Porque ni siquiera el mismo infierno va a poder destruir la iglesia. Y muy interesante cómo me explicaban también a mí, mi profesor en hermenéutica, porque veíamos que él nos enseñaba que dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Quizás podemos pensar siempre, tener la idea de que el infierno, el enemigo nos ataca, ¿no? Pero ¿sabes qué? Las puertas no están hechas para atacar, ¿no? Las puertas están hechas dentro de una muralla, ¿no? Para poder abrir, pero para poder defender, ¿no?
Las puertas que se tenían en las murallas eran puertas grandes y gruesas, muy pesadas, pero están puestas para la defensa. Incluso el Hades no va a poder prevalecer el ataque del Evangelio, el ataque de la iglesia para poder salvar a las almas. Entonces, nosotros podemos tener esta convicción de que la iglesia va a prevalecer. Y por más de que haya personas que quizás puedan fallar en su vida cristiana, fracasar, y después puedan volver, o que Dios esté trabajando y restaurando hermanos, o sea lo que sea que esté sucediendo con cada uno en particular, pero la iglesia, que es todo el cuerpo de Cristo, que está en todo el mundo, va a prevalecer, porque la cabeza es Cristo. Y Cristo ya nos dio la victoria. Así que ahí vemos el origen, y después vamos a ver que en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, lo vamos a ver más adelante, igual con Dani, vamos a ver que la iglesia comienza allí, donde el Espíritu Santo, prometido el Consolador, llega a las personas, es manifestado también el Espíritu Santo, y vamos a ver que ahí son añadidos cada día al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Ahí tenés varios pasajes para poder ver también, como en Juan 3:3, en Hechos 2, 1:4. En Hechos y en Efesios se habla mucho acerca de la iglesia, son mandatos de cómo nosotros debemos comportarnos, cómo nosotros debemos vivir, cómo nosotros debemos manejarnos. Dice, los miembros de este cuerpo pueden ser judíos o gentiles, los cuales al recibir a Cristo llegan a formar parte de la familia de Dios. Entonces, dentro de este tercer grupo, la iglesia está conformado por personas de toda tribu o raza, puede ser judío, puede ser gentil. Cualquiera de estos grupos puede incluir dentro de la iglesia. Una vez que son parte de la iglesia, delante de Dios, en la palabra de Dios ya no se ve como un judío o como un gentil. Acá en esta iglesia quizás hay de muchas nacionalidades. Si yo tuviera que preguntar quién es de Argentina, quién es de Chile, quién es de Paraguay, quién es de Perú, quién es de Bolivia, podríamos tener, no sé, capaz que 3, 4, 5 o más nacionalidades. A ver, por ejemplo, ¿quién es de Argentina? A ver, levante la mano. Bien. ¿Quién es de Chile? ¿De Paraguay? ¿De Ecuador? No. A ver, ¿de otro país? ¿De Bolivia? ¿De Perú? Yo no soy de Bolivia, pero mi mamá es de Bolivia y mi papá es de Uruguay. ¿Y de algún otro país? A ver. Allá el niño que está jugando. No, bien. Hay como 3 nacionalidades. Así que la iglesia, el cuerpo de Cristo, está conformado por personas de toda raza, de toda nacionalidad, pero que lo que importa delante de Dios es que si aceptaron un día a Cristo, son parte de la iglesia. Y estemos acá en Argentina, acá en Monte Grande, lo lindo que veíamos también a través de los hermanos que estaban en Ecuador, que hacíamos una transmisión, que nos decían, ustedes son parte de nuestra iglesia, gracias por compartir, y también nosotros nos sentimos parte de su iglesia al poder compartir algunos hermanos en su iglesia. Y están invitados, y nos decía, y cuando quieran venir, las puertas de la iglesia están abiertas para ustedes. Pero qué importante que es la hermandad, lo que Dios hizo, unió a un cuerpo, unió a un grupo, y es la iglesia, y sos vos y somos nosotros los que conformamos ese cuerpo, los que aceptamos un día a Cristo. Somos una familia, dice que nos debemos ayudar mutuamente, mayormente a los de la familia de la fe. Así que qué bueno también es que vos puedas también recordar el que está tu hermano, si es tu hermano, que vos también lo puedas ayudar cuando él te necesite, como veíamos ayer, que se nos pasaron unas compras, estábamos picando la pared con Dani para poder arreglar el cuarto y se nos había olvidado comprar algo y pegamos una llamada y justamente Gaby, que está acá, dijo, bueno, está bien, voy a comprar los panchos, y se fue corriendo desde su casa hasta el lugar donde tenía que ir a comprarlos y se volvió rápido para la iglesia, para la reunión. Pero ese esfuerzo se lo hace como un hermano, ¿no? Como un amigo, y más si estamos unidos como cuerpo por la sangre de Cristo, nosotros más lo debemos hacer. Así que no te olvides de tu hermano, también de poder ayudarlo, de poder ser de bendición para su vida, porque es tu familia, es parte del cuerpo de Cristo. Dice así, la siguiente parte, los miembros de este cuerpo pueden ser judíos o gentiles, los cuales al recibir a Cristo llegan a formar parte de la familia de Dios. Ahí tenés algunos pasajes para poder leer después, y tienen promesas, como veíamos, son heredades celestiales, y está llamada a vivir en este mundo como extranjera y peregrina, contentándose con tener sustento y abrigo, como ya veíamos. Ahí también tenés otros pasajes.
Y ya vamos terminando. Dice, sus normas de conducta son las que están explicadas a lo largo de todas las cartas del Nuevo Testamento. Se basan en principios de fe y santidad, poniendo la meta en las cosas celestiales. Hay una canción muy linda que se llama Por encima del sol, y esta canción habla de poner la vista sobre las cosas terrenales, ¿no? Porque si vos mirás desde la perspectiva de Dios, se puede ver todo como es en verdad, ¿no? Porque las cosas que están en esta tierra van a pasar. Todo lo que se ve va a terminar, pero lo que no se ve es celestial, es eterno. Entonces debemos invertir y invertir nuestro tiempo, nuestros recursos en las cosas que son eternas, como la salvación de las personas, como el crecimiento de la iglesia. Así que si lo estás haciendo, de verdad, bien ahí y seguirlo haciendo porque tiene un valor y una recompensa eterna. Así que vamos a continuar y dice que tiene un destino futuro. Son herederos de las glorias celestiales que incluyen un lugar como el cielo y una posición como la esposa de Cristo. Entonces, como iglesia, nosotros también vamos a ir al cielo, vamos a estar delante de Dios. Y como escuchábamos hoy en la mañana en la prédica, el cielo no es el mejor lugar porque es hermoso, sino es el mejor lugar porque está la presencia de Dios en ese lugar. Eso es lo que lo hace tan hermoso y vamos a estar con Él toda la eternidad. Y ahí tenés unos pasajes también para poder leer, 1 Tesalonicenses capítulo 4, Juan, Apocalipsis. Dice, con estas consideraciones la Biblia podría dividirse de la siguiente manera. Entonces, veamos los tres grupos, Israel, los gentiles y la iglesia. Y vamos a leer un pasaje de cada uno para terminar en esta tarde-noche. Vamos a Juan 4:22. La salvación viene de los judíos, viene del pueblo de Israel. Este grupo que está bien definido en la Biblia y que Dios habla mayormente en toda su palabra a este grupo. La mayor porción escrita está dirigido al grupo judío. Vamos a ver el siguiente grupo. Vamos a ir a Marcos 7, 26 y 28. Entonces este grupo tan menospreciado por el grupo judío es el grupo de los gentiles. Y en esta oportunidad vamos a ver que el Señor quería ver y demostrar la fe de esta mujer, porque el Señor conocía su corazón y sabía que ella iba a insistir, porque ella de verdad tenía fe. Y cuando nosotros tenemos fe de verdad, no nos cansamos y nosotros continuamos y buscamos a Dios. Entonces, luego vamos a ver que esta mujer pudo recibir lo que estaba pidiendo al Señor a pesar de no ser judía, porque lo importante era que tenía fe. Y este grupo es el grupo gentil. Y vamos a ver un tercer pasaje que le voy a pedir a un hermano que lo pueda leer bien fuerte. Uno que no haya leído, Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 22 y 23. Perfecto, muchas gracias hermano. Y entonces este tercer grupo que vimos es la iglesia. Vamos a dar un pequeño repaso entonces. Vimos en esta tarde el método racionalista que tiene que ver con usar la lógica, la razón, para poder interpretar la palabra de Dios. Pero este método se utiliza mayormente para poder negar los milagros, la existencia de Dios y el obrar de Dios. Entonces este método no funciona para poder interpretar la palabra de Dios. Vamos a ver el segundo método, lo vimos, el dogmático, que tiene que ver con los dogmas, con una enseñanza que intenta dar una orden y acomodar toda la palabra de Dios alrededor de esa orden, y eso no tiene que ver con la inspiración bíblica, sino con un mandato humano, entonces está equivocado. Vamos a ver el método alegórico místico, que tenía que ver con espiritualizar, con también poder dar un sentido figurado a todo lo que se da en la palabra de Dios, pero no darle una importancia al texto en específico, lo que dice la Biblia, al contexto bíblico, sino que intenta darle un segundo sentido y menosprecia la palabra de Dios y está equivocado, porque cualquiera podría pensar cualquier cosa también. Entonces vamos a ver el tercer método, que es el literal, el histórico gramático, que es el correcto, pero la pregunta es ¿por qué? Porque se detiene a estudiar el significado de la palabra por palabra original y también se mete en la historia y en el contexto en el cual se está hablando, a quién se va dirigiendo la persona que habla, y por eso tiene un sentido real de lo que la palabra de Dios quiere transmitir. Por eso ese
método es el que nosotros utilizamos y es el que nos lleva a una verdad, de que la palabra de Dios es plenaria y verbalmente inspirada por el Espíritu Santo. Vimos entonces luego los tres grupos en la Biblia. El primer grupo tiene que ver con los judíos y ellos tienen características terrenales. Tienen que ver con la ley, donde está todo lo que ellos, su forma de vivir, su forma de comer, su forma de ser. Está todo guiado por los libros de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia. También ellos tienen un futuro prometido que es el reino terrenal. Luego vimos a los gentiles, son el grupo que no es judío, un grupo menospreciado porque no es judío. Hay muchos pasajes para poder ver, pero las características son sencillas. Cualquier grupo que no sea descendiente de los judíos. Después vimos el tercer grupo, la iglesia, que todavía no le pusimos acá, pero ¿cuáles son las bendiciones de la iglesia? ¿Son terrenales? No. ¿Son qué? Espirituales, bien. Sin miedo, Espirituales. Sin miedo, que ya terminamos. Son espirituales. Ahora, ¿qué se le promete a la iglesia que va a tener? ¿Un reino terrenal? ¿Una casa? ¿Qué se le promete? Según el pasaje que vimos. Y el pasaje que vimos, si lo anotaste ahí, lo tenés, el de 1 de Timoteo 6:8. Se le promete sustento y abrigo. Ahí está bien. Una persona que prestó atención, la verdad, admirable. Sustento y abrigo. Ahí está, no. Sé que todos prestaron atención y hubo un valiente que los representó. Ahí está. Y ahora, lo último, tiene un enfoque para aquí en la tierra, para poder proyectarse, para poder comprar cosas, o ¿cuál es el enfoque que tiene? Un enfoque celestial. Ahí está. Bien, un enfoque celestial. Se contrasta mucho con el grupo judío. Así que ahí vimos tres métodos erróneos, un método correcto y tres grupos que están claramente definidos en la palabra de Dios. Y muy interesante porque estos grupos siguen estando hasta el día de hoy. Estos tres grupos, los judíos, los gentiles y la iglesia. Pero ¿sabes qué? Estos dos grupos que están acá tienen un destino después de esta vida. Y ese destino, ¿sabes cuál es? Si rechazaron a Jesús, el resumen del mensaje de toda la Biblia, que es Cristo Jesús y su amor por vos y por mí, si esas personas rechazan ese mensaje, se autocondenan a una eternidad lejos de Dios, en el infierno. Y la diferencia de este grupo, que reconoció su condición de pecador, de pecadora, y decidió aceptar el regalo de Dios, que es Jesús y es su perdón, ese grupo, la iglesia, va a ir al cielo. Y vamos a ver más adelante con Dani cuáles son las dispensaciones que hay a través de toda la palabra de Dios, que están claramente definidas. Y dentro de todas esas dispensaciones vamos a ver también los juicios, vamos a ver los nuevos comienzos y los pactos. Y es un resumen muy lindo para que puedas ver y que te puedas llevar también un conocimiento general de toda la palabra de Dios. Y así también, como Dani decía, puedas conocer en un sentido toda la Biblia. Así que vamos a terminar en esta noche. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Y espero que puedas también repasar las preguntas que Dani también te decía, que puedas repasar estos puntos. Son importantes para tu crecimiento espiritual, para que lo consideres en tu vida, que también hablamos un poco de los subtemas de la oración, de que no sean repetitivas, también de como creyentes si estamos padeciendo por Cristo y de la familia de Dios, que es tan importante también poder ayudarnos. Si hay alguno que no pudo venir hoy también, qué bueno que sea que también lo puedas visitar, que le puedas escribir, que le puedas mandar un mensaje para animarlo. Y si está desmotivado, que también puedas compartir con él para poder animarlo a que pueda seguir creciendo. Así que vamos a orar para poder terminar. Señor, gracias por este tiempo que pudimos compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que puedas examinar nuestro corazón, que nos puedas mostrar todo lo malo que hay en nosotros, Señor,
tantas cosas que debemos cambiar, pensamientos, actitudes, desobedientes, Señor, orgullosos delante de ti, que muchas veces, Señor, las personas no se dan cuenta, pero nosotros sabemos tantas cosas que nosotros debemos cambiar, que están mal en nosotros. Gracias porque a través de tu palabra nos hablas y es como un espejo que podemos vernos y tantas cosas que debemos cambiar y mejorar. Señor, te pedimos que nos ayudes a poder hacerlo y que en esta semana podamos dedicar tiempo a tu palabra para que sea ella poco a poco transformando nuestra mente, nuestra forma de vivir y que podamos parecernos más a Cristo, Señor. Que podamos presentarnos como obreros aprobados, que no tengan de qué avergonzarse y que a través del estudio de tu palabra que estamos teniendo podamos utilizar correctamente la palabra de verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.